Vamos a resolver a continuación la segunda parte del ejercicio que dice hallar la moda de Q. Es un buen momento entonces para ver la definición o para recordarla, la definición de moda o modo. X, si X es una variable aleatoria, X es un modo, bueno, dependiendo de si X grande es una variable aleatoria discreta o X es una variable aleatoria absolutamente continua. Si es discreta, X chiquita es un modo o una moda si X es uno de los lugares en donde se maximiza la función de probabilidad puntual. Dicho de otra forma, X va a ser un modo o una moda si en ese lugar la función de probabilidad puntual es máxima o la probabilidad es máxima. Y observen que yo puse acá que X pertenezca a argmax y no que sea igual, porque en principio nada nos asegura de que este máximo sea único. Podemos pensar en el caso de las binomiales, que dependiendo de la paridad de la cantidad de experimentos que se realizan, el parámetro n de la binomial, si existe un único modo o si hay más de un modo. Eso lo pueden chequear ustedes. Ahora, si X es absolutamente continua, no podemos plantear el argmax de la función de probabilidad puntual, porque la función de probabilidad puntual en ese caso es trivial, vale 0, porque la probabilidad en cada punto para una variable aleatoria absolutamente continua, recordemos que es 0 para todo X. Entonces vamos a definirlo de una forma análoga, pero cambiando la función de probabilidad puntual por la función de densidad. Entonces, X va a ser un modo o una moda de la variable aleatoria X grande si es uno de los lugares en donde se maximiza la función de densidad. De vuelta, nada nos asegura que ese máximo sea único, entonces por eso pusimos un pertenece. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer en este ejercicio es maximizar la función de densidad de una variable aleatoria con distribución chi cuadrado y bueno, ver si existe o no ese máximo y si es único. Bueno, y para eso necesitamos la definición de la función de densidad de una variable aleatoria chi cuadrado. Y la función de densidad para una variable aleatoria chi cuadrado es la siguiente. P de x evaluado en una x chiquita va a depender de k, que es el parámetro de la chi cuadrado, es igual a x elevado a la x sobre 2 menos 1 por e a la menos x sobre 2 dividido 2 a la k sobre 2 por gamma de k sobre 2 para los x mayores o iguales que 0 o va a valer 0 si x es negativo. Lo raro de esta función de densidad es esta parte de acá, que es la función gamma. Nosotros ya vimos esta función, lo vimos cuando hablamos de la distribución gamma, cuando calculamos los parámetros de esa distribución a través del método de los momentos, pero recordemos cómo la definíamos. Gamma de t es la integral entre 0 y más infinito de x elevado a la t menos 1 por e a la menos x, esto diferencial x. Y si uno ve esta función de densidad y quiere maximizar esto, en principio le puede dar algo de miedo, porque tenemos acá una función que es medio rara, es una integral impropia. Pero bueno, no nos tiene que dar tanto miedo, porque de hecho esto es una constante, o sea, solo depende de k, y k está fijo, así que no nos importa para nada esta parte. Entonces, cuando vayamos a maximizar, que lo que vamos a hacer es derivar e igualar a 0, esta parte no nos va a afectar para nada. Entonces, vamos a maximizar la función de densidad en 0 más infinito. ¿Por qué? Porque si x es negativo, la función de densidad vale 0. Y si x es positivo, estrictamente positivo, toda esta parte es mayor que 0. Entonces ya sabemos que si hay un máximo seguro se tiene que dar en esta parte, en la parte que corresponde a los x que son mayores o iguales que 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar los candidatos a máximo. Entonces, los candidatos a máximo que eso no significa que vayan a ser máximo, son
puse candidatos y quise poner candidatos. Vamos a ponerlo bien. Candidatos. Bien, y acá vamos a borrar ese pedacito que quedó ahí. Entonces, ¿cuáles van a ser? Hay uno que va a ser siempre un candidato, que es el 0, porque va a ser el extremo de esta semirrecta. De acá no vamos a derivar en 0. Son el 0 y si hay algún punto y cualquier x0 que cumpla, si es que hay, ¿no? Que cumpla que la derivada con respecto a x de la función de densidad evaluado en x0 me dé 0. Es decir, puntos estacionarios, puntos que me anulan la derivada. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando derivamos, y vamos a derivar entonces en 0 más infinito. Acá vamos a poner x0 que pertenezca a 0 más infinito. Si no, no hay ningún candidato. O sea, si nos llegara a pasar que la derivada se anula, pero en un punto que no pertenece a esta semirrecta, no va a ser un candidato. Entonces, vamos a calcular la derivada. Entonces, la derivada de la función de densidad con respecto a x, que depende de k, es igual a 0. Si, solo si. Bueno, tenemos que derivar toda esta parte de acá. O sea que si, solo si, x a la k sobre 2 menos 1 por e a la menos x sobre 2. Esto me falta la parte de derivada, así que vamos a moverlo. Si la derivada con respecto a x de esto dividido 2 a la k sobre 2 por gamma de k sobre 2. Si la derivada de todo esto es igual a 0. Bueno, esta parte de acá, que era la parte que nos podría llegar a dar un poco de miedo, cuando nosotros la derivemos es una constante, no depende de x, así que esto le voy a llamar c, y cuando la derivemos va a salir para afuera de la derivada. Así que toda esta derivada es igual a 0, si y solo si 1 sobre c por la derivada del numerador vale 0. Vamos a ver cuál es la derivada del numerador. Bueno, el numerador es un producto. Entonces hacemos la derivada de este término, que es k sobre 2 menos 1, por x a la k sobre 2 menos 1 menos 1, o sea que va a ser un menos 2, por este otro término, así como está, e a la menos x sobre 2. Y después tengo que sumarle este término como está, x a la k sobre 2 menos 1, por este otro término derivado. O sea que es e a la menos x sobre 2 por la derivada de menos x sobre 2, que es menos 1/2. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a moverlo, así me da el espacio para poner el igual a 0. Ahora sí. Esto tiene que ser entonces igual a 0. Y bueno, ahora lo que les decía, esta constante no nos afecta, porque esta constante no es 0, así que este término no es 0. De hecho tendríamos problemas si esta constante fuera 0. Pero bueno, no es 0, así que todo esto va a ser 0 si esta parte de acá es 0. Bueno, antes de hacer más cuentas, creo que lo que nos queda más sencillo es si sacamos de factor común este término de acá. Entonces nos queda
que todo esto vale cero si x elevado a la k sobre 2 menos 1 por e a la menos x sobre 2 por, bueno, vamos a ver, en esta parte, en este sumando, ¿qué tenemos que hacer para llegar, por qué tenemos que multiplicar a este término para llegar a esto? Bueno, tenemos que multiplicar por un k sobre 2 menos 1 y acá tenemos un x a la k sobre 2 menos 2 y acá tenemos un x a la k sobre 2 menos 1, así que vamos a tener que multiplicar por un x a la menos 1. Y, y ahí ya está. Y después en este otro término tenemos que multiplicar por tenemos que agregar un menos un medio. Y esto es igual a 0. Bueno, ¿y por qué hice esto? Porque ahora nos quedó factorizado y este término de acá nunca se va a hacer 0. O sea que esto ya sabemos que esto es distinto de 0. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a ponerlo en rojo. Este término es siempre mayor que 0. Mayor que 0. Así que esto se va a anular si solo si x elevado a la k sobre 2 menos 1 por este término, que lo que voy a hacer con este término es ya hacer denominador común, así que me va a quedar un k menos 2 por x a la menos 1, ahí me quedó rayado, vamos a arreglarlo, ahí. Y acá vamos a tener un menos 1 y todo esto dividido 2. Y esto es igual a 0 si solo si o este término es 0 o todo este término es 0. Y este término se hace 0 cuando x es igual a 0. Y este término es 0. Bueno, acá tenemos dividido por un medio, así que ese un medio no me afecta en nada. Este término va a ser igual a 0 si k menos 2 por x a la menos 1 es igual a 1, que eso es igual a que x sea igual a k menos 2. Bueno, y acá tenemos varias cosas que discutir, porque nos dio que un punto que me anula la derivada es x igual a 0, pero este punto no está en los puntos que estábamos considerando, porque nosotros estábamos considerando los x0 que estuvieran entre 0 y más infinito. Y el otro punto que puede que no sea un punto estacionario es si k es menor que 2. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si k es menor que 2, este x tampoco cae dentro de la semirrecta que nos interesa. Entonces vamos a separar el estudio en 3 casos. Entonces, tenemos 3 casos. Un caso es que k sea menor estricto que 2. Bueno, menor estricto que 2, recordemos que un h cuadrado tiene como parámetro, el parámetro k es un entero. De hecho es un natural, puede valer 0. Ahí vamos a tener un poco de problemas, pero podría llegar a ser 0. Recordemos que en un h cuadrado el k, el parámetro k, es un entero positivo, así que el k menos 2 en realidad es solo el caso k igual 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si k es igual a 1, no hay puntos estacionarios. No hay puntos estacionarios.
en... O sea que no hay puntos que me anulan la derivada. Entonces el único candidato es el 0. Candidato es x igual 0. Entonces vamos a probar que este punto es máximo. Bueno, y para ver esto, antes de ver esto, vamos a ver qué pasa con la derivada. Observemos que la derivada con respecto a x en este caso, ¿qué pasa? Vamos a mirar la derivada para los k negativos. Y vamos a verlo, creo que el mejor lugar para verlo es acá, en este renglón de acá. Si k es negativo, a ver, este término de acá es positivo, es siempre positivo para los k mayores o iguales que 0. Este término de acá es siempre positivo también. Y si k es menor que 2, o sea, k vale 1, este término de acá se hace negativo, o sea que todo esto es negativo y esto es negativo. Así que la derivada es negativa. La derivada es negativa. O sea por lo tanto, la función de densidad decrece. P de x decrece. Es estrictamente decreciente. Entonces, si 0 es máximo, tendría que quedarse el máximo ahí. O sea, tendría que tener un máximo en 0. Pero ¿qué es lo que pasa? El límite, cuando x tiendo a 0 por la derecha de la función de densidad, me queda que es igual al límite de x tendiendo a 0 más de x a la k sobre 2 menos 1 por a la menos x sobre 2 dividido 2 a la k sobre 2 por gamma de k sobre 2. En realidad podría cambiar todo esto, este k por k igual 1 porque es el único caso. Pero miren lo que pasa. Este término de acá, cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Y este término de acá me va a quedar x a la algo que es negativo. O sea que voy a tener algo que es de la forma 1 sobre x a la alfa. Entonces cuando x tiende a 0, este término me da más infinito. Entonces, si k es igual a 1, no hay máximo. Se concluye que para k igual 1 no hay máximo de la densidad, entonces no hay modo, porque no hay un lugar en donde se alcance el máximo. Si pudiéramos hacer que la función tomara el valor más infinito, entonces el modo sería 0, pero eso no pasa. Vamos a ver qué pasa con el con k igual 2. Ya vimos el caso k menor que 2. Si k es igual a 2, entonces tampoco tenemos puntos estacionarios. Entonces tampoco no hay puntos estacionarios. Puntos estacionarios. Entonces el único candidato a máximo es 0. Y tenemos que ver que efectivamente es el máximo. Y si vemos la derivada acá nos va a quedar
este término es positivo, este término es positivo, acá me va a quedar k es igual a 2, así que voy a tener 1 menos 1, este término, todo este término se nos va y nos va a quedar multiplicado por un menos un medio, así que la derivada es negativa. En este caso, o sea que la función es decreciente. La derivada con respecto a x de la función de densidad es menor que 0, menor estricto que 0 para los x, para x mayores que 0. Y entonces f es, perdón, la p es decreciente. Entonces p de x es decreciente. Entonces si hay un máximo, efectivamente tiene que estar en 0. Y vamos a ver qué pasa. P de x en 0 está bien definida en este caso. P de x en 0 de k es igual a... ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 0 a la 0, que eso lo definimos como 1, e a la 0, que es 1, o sea que nos va a quedar 1 sobre 2 a la 2 sobre 2, o sea que va a ser un 2, por gamma de 1. A ver si estamos bien, sí. O sea que es un medio. Y ahí está todo bien. No, la función es decreciente y en 0 vale 0, así que está bien. En 0 vale un medio, que es el máximo. Entonces, para este caso, se concluye que para k igual 2, el modo es 0. Bueno, y nos queda el tercer caso. Vamos a ponerlo por acá. Para k mayores que 2, ¿qué pasa? Para k mayores que 2 tenemos dos candidatos. Tenemos k igual 0 y k igual 1 medio. Entonces, lo que vamos a hacer es ver la derivada. Y lo que nos va a pasar, que si vemos la derivada acá y hacemos el signo de la derivada, es que la derivada tiene esta forma. Para k igual 2, la derivada con respecto a x, perdón, vamos a hacer el signo de la derivada. Para k mayores que 2, entonces el signo de la derivada de la densidad es así. Vale hasta k menos 2, que era el punto estacionario que habíamos hallado antes. Le voy a recordar, es este. X igual k menos 2, entonces me anula la derivada. O sea que ahí voy a tener un 0 en la derivada. Y la función, lo dejo para que lo chequeen, vale menos y más. O sea, para los x que son mayores que k menos 2, la derivada es negativa, por lo tanto la densidad decrece, y para los x que son menores, la derivada es positiva, por lo tanto la densidad crece. Entonces, en este caso, el modo es k menos 2. ¿Por qué? Porque, de vuelta, porque si lo comparamos con el 0, o sea, de vuelta, los candidatos eran el 0 y k menos 2. En 0, para los menores que k menos 2, la función crece, o sea, la densidad crece.
y después decrece. Entonces el máximo ya sabemos que va a estar en K-2. Y con esto terminamos esta parte del ejercicio.